que un virus nuevo. En fin, muchas cosas para comentar en el día de hoy y vamos a dedicarnos además a una suerte de puesta a punto de campaña. ¿En qué está? Hoy he escuchado, voy a comenzar la infidencia, por acá, que hablaban de que esta es la campaña más rara de la que tienen memoria. Y la palabra rara tiene tantas posibilidades significantes para ponerle adentro, ¿no? Así que va a estar bueno tratar de desmenuzar el concepto en un ratito nada más. Porque antes vamos a tratar un tema que aparece en el contexto de seguridad vial y educación vial. Habrán visto el informe que presentó el Automóvil Club del Uruguay, que da cuenta que el 43% de los peatones tenemos conductas riesgosas en la vía pública. Vamos a profundizar un poquito más, tratar de entender qué es una conducta riesgosa. Digo tenemos porque seguro tengo, porque esta maldita cosa nos tiene tontos y vamos caminando leyendo los mensajes y eso debe ser de los primeros, ¿no? En rankear como actitud riesgosa. Lo planteo en este marco. Quiero creer que no se va a tratar de una multas para los peatones ahora, ¿no? O esto es este informe es la antesala de una multa nueva. ¿Qué? Calculo que no. En otros países hay. ¿Al peatón? Sí, claro. Ahora venimos, pará. Primero repasemos la crónica de Telemundo. A ver. El Automóvil Club del Uruguay hizo un estudio observacional en julio de 5 esquinas que son muy concurridas por peatones. Lo que pudimos observar fue que el 43% de los peatones observados tenían alguna conducta de riesgo o cometían alguna infracción de tránsito mientras estaban en la vía pública. Entre los principales datos que arrojó este estudio está que el 10% de los peatones esperan para cruzar debajo del cordón y que el 18% de las personas observadas circulan en la vía pública manipulando un dispositivo móvil. Esta conducta, que en sí misma puede parecer bastante inocua y bueno, estamos como bastante acostumbrados a que la gente esté todo el tiempo con su celular en la mano, puede provocar que los peatones tengan distracciones que los hagan o bien cometer una infracción de tránsito o ser partícipes en un siniestro de tránsito. Este estudio se llevó adelante durante julio con motivo del Día Mundial del Peatón y con el objetivo de generar conciencia de la importancia de prestar atención en la calle. Otros de los hallazgos que pudimos observar fue que los peatones cruzamos las intersecciones con semáforos y lo hacemos en rojo y eso lo pudimos observar en un 15% de los casos. A nivel mundial, los peatones participan en el entorno del 25% de los siniestros con fallecimiento. Bien, nos está acompañando en este momento Arturo Borges, que es especialista en seguridad vial y preside el Instituto de Seguridad y Educación Vial. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y televidentes también. Bueno, enseguida me incluí en esos porcentajes de peatones que tienen conductas riesgosas. No voy a pedirles ni exigirles que ustedes blanqueen su historial ni sus antecedentes penales como peatones, pero convengamos que, de hecho, ni siquiera, y mire lo que voy a confesar, ni siquiera sabía que podíamos cometer infracciones de tránsito nosotros los peatones, ¿eh? ¿Cuán lejos estamos de entender que somos... bueno, parte clave en el mapa del tránsito y el tráfico urbano? Y bueno, creo que estamos bastante lejos desde el punto de vista que la situación del peatón generalmente, o de manera particular, no es estudiada. Por lo general, lo que uno lee en la bibliografía en este sentido, se estudia más la respuesta de un conductor que la del peatón. Nosotros tenemos dos actores dentro del sistema, el conductor y el peatón. Sí. Pero la importancia se da mucho más al comportamiento y que se trata de restringir por obvias razones al comportamiento y sancionar al conductor que saber cuál es la psicología del peatón. Entonces, por naturaleza, todos nosotros somos peatones. Es decir, sí, obviamente, nacemos sí, y crecemos primero como peatones. Entonces, quizás esa visión de actor de peatón no fue estudiada en particular y no se apunta a su comportamiento que obviamente... que va, como usted decía, a responder positivamente
o a no cometer una infracción un peatón si no conoce las reglas. De hecho, ¿es una infracción esperar para cruzar abajo del cordón de la vereda? No, es un elemento de seguridad propia, ¿no? Está. Bueno, Es un tema de entonces sentido separemos común. los tantos. ¿Qué sería una infracción de un peatón? Y después analizamos conductas riesgosas. Bueno, se nombraba en este informe, por ejemplo, cruzar con roja, Bien. cruzar en la mitad de la cuadra, Ja. demorarse cuando hace el cruce, por ejemplo, encima de un cruce peatonal denominado cebra, que hay mucha gente que lo ¿Cómo le utiliza encanta? como pasajero. ¿Cómo? A la gente, ¿cómo le encanta? Viendo, cuanto más autos hay esperando, más lento la cruzan, ¿o no? Y sí, más notoriedad, ¿no? Y de hecho, alguien ve que va una persona con un niño que lo hace caminar y cruza el lugar más peligroso que tiene el peatón, que es justamente en ese lugar excepción, que se le permite ir de una vereda a la otra, en la esquina. Pero va con un niño, en vez de alzarlo en brazos y cruzar rápidamente, va al paso del niño. También le Hay una- pregunto, ¿cuántos coches frenan ante la cebra o esperan a que estén cruzando a alguien? Bueno, esa es otra parte de la desinformación que hay. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser? Y, por ejemplo, y partamos de la base de que en la formación que no existe de un conductor, decirle, hay muchos que dudan qué es lo que se debe hacer Claro. con respecto del cruce peatonal con cebra o en la esquina. Técnica y jurídicamente no existe diferencia. Lo único que hay diferentes son los litros de pintura que se utilizan para marcar un cruce peatonal. Pero, no, bueno, ahí cuando está marcado, ¿no implica que tiene prioridad el peatón? No necesariamente. La esquina, el peatón es Ah, rey. no, espere, entendí todo mal entonces. ¿Ustedes no están Yo siempre paro cuando- confundidas igual que yo o Yo soy paro, la si hay cebra, única? paro. Sí, Pero- está bien. Si hay Yo- cebra, ¿no tengo que parar? Sí. ¿Y si no hay gente? Bueno. está Pero ¿y dónde tengo que ver a la gente? ¿Ya cruzando o esperando. o para? Mira si está parada hablando por teléfono con el novio y yo freno y espero y no pasa nada. Ocurre. Bueno, eso también es una No sé falta por qué de con el educación novio, vial. pero no importa. Eso también es falta de educación vial de las dos partes. ¿Qué Tanto tengo del que peatón hacer? como del conductor. El peatón tiene que esperar, ver qué riesgo corre y si le conviene cruzar o no. Porque lo que se ha desinformado desde épocas anteriores en la escuela, ¿qué se le decía al niño? Crucen en las cebras que los vehículos se tienen que detener. Perdón, eso no está escrito. Obviamente que se debe detener, pero yo lo que tengo que decirle que antes de poner un pie en la cebra, que no va a ser una barrera que el vehículo va a rebotar, que primero mida qué riesgo corre si opta por cruzar. Y esto es un elemento. El conductor no tiene idea qué es lo que debe hacer porque no hay diferencia. Yo dije recién que no hay diferencia entre el cruce peatonal en una esquina. Yo no preciso poner una cebra en la esquina, porque en la esquina, según el Digesto Municipal y lo que es la ley universal, el peatón es rey y está por encima de la circulación vial. Bueno, Sin embargo, me estoy enterando. Sin embargo, cuando nosotros venimos circulando con un auto, estamos esperando que alguien pueda o no respetar la preferencia de nuestro otro vehículo. Sí. Pero la primera preferencia que yo tengo que respetar es la peatonal Pero antes de llegar a la en un esquina. cruce cualquiera, en una esquina cualquiera, Que tiene las rayitas. sin semáforos, sin rayitas, en un cruce, en una esquina cualquiera. No, Yo sin ten- rayitas, no, es decir, Yo sin tengo que ver, frenar si viene alguien con aparente dirección de cruzar la calle. Qué lío vamos a armar, ¿eh? No, explíquemelo bien. Borges, ¿Decimos la porque- verdad? Sí. Bueno, según el artículo del Digesto Municipal 628, aunque usted venga por una vía de sentido preferencial, en el caso que usted menciona, el vehículo se tiene que detener si el peatón comenzó a cruzar. Entonces, ¿para qué nos enseñaron a mirar para los dos lados antes de cruzar? Mirar Sí, 2, 3 o 4 veces. Lo que pasa que nosotros creemos, acá en esta parte de lo que podríamos decir, con todo respeto, del tercer mundo, el peatón no se ha adaptado al medio. No nos hemos adaptado. Hoy tendríamos que enseñarle al peatón cómo cruzar, saber que hoy hay vehículos que no hacen ruido, por lo tanto hay que mirar y hay que buscar realmente motos que no hacen, son eléctricas, autos eléctricos, camiones eléctricos. Entonces ya el tránsito tiene una dinámica que partimos de la base que ni el peatón ni el conductor tienen muy claras las reglas. Si yo veo que, por dar un ejemplo, el vecino de María Don José en mi barrio comienza a cruzar, no previó la presencia, no persiguió la presencia del automovilista y comienza a cruzar, el automovilista se tiene que detener. Lo primero que tiene que hacer es proteger a un individuo que se considera por el derecho positivo como un desvalido. Dixit, Gamarra, Dixit, por ejemplo. Ahora, ¿lo tomamos de esa manera? No.
Bueno, Ahora, si lo vemos tampoco lo vamos a atropellar, obviamente. pero obviamente, pero mucha tema gente es cree que nos den los tiempos, ¿no? Pero la diferencia está en que el conductor cree que en la cebra tiene que parar y que en la esquina no necesariamente. Sí, claro. Y le tiramos el vehículo al peatón. No, estamos equivocados. No hay diferencia técnica jurídica en tomar a un peatón en una esquina que en una cebra. Pero esa dicotomía... ¿Y para donde, qué está la cebra entonces? ¿Perdón? ¿Y para qué está la cebra entonces? Bueno, cuando se trajo la idea de colocar cebras es para darle más importancia al cruce por la fluidez de peatones que hay en determinado lugar. ¿Está claro? Pero, ¿qué pasa? No se informó, ¿la cebra está anunciada con anticipación para un conductor? No. ¿Cuándo la ve el conductor? Cuando está arriba. El que sabe es el que la está usando. Y lo peor que hemos hecho es que convencimos al peatón que se puede tirar, que el vehículo tiene que detenerse. Y esto no puede ser así. Yo tengo que mirar como peatón. Esto es uno de los artículos, el artículo número 5, en el 11.5 del reglamento del peatón, que obviamente podríamos hacer una consulta a ver quién ha leído el reglamento del peatón, para poder entender... No sabía ni que existía, perdone, con todo respeto. Y bueno, mire, el primer principio fundamental del tránsito para el peatón es, tiene la obligación de evitar dañarse, dañar o ser dañado. Esto es un principio universal. Sí, pero el sentido común, ¿no? Del peatón, señor. Sí, pero está escrito. ¿Lo sabe el peatón? No. Entonces, ahora está escuchando este informe, decíamos, el peatón no tiene idea la importancia que tiene prever primero el riesgo que corre, aunque sea la cebra, porque muerto justo, muerto injusto es la misma cosa. Sí, sí. Primero eso. Y el conductor sabe que si en una esquina alguien que no percibió la presencia comenzó a cruzar sin el semáforo o con él, lo que tiene que hacer es pararse en el freno, aunque detrás vengan vehículos. Esto es lo que el sentido común, la normativa y el derecho positivo establece. Pero lo desconocemos. Entonces, un conductor que va a respetar una normativa si no la sabe. El peatón, que esto permítame agregar otro escenario nuevo, que es la bicisenda ahora. Porque a veces, no sé, ¿no les ha pasado que casi los atropella una bicicleta? Porque ahí, ¿quién tiene la prioridad? Pareciera que la bici. Absolutamente. Lo que ocurrió, estamos hablando quizás, Victoria, de la ciclovía en el caso de 18 de julio. Ahí lo que faltó fue informar a los actores, a los usuarios, de cuáles eran sus derechos y cuál era, digamos, el mejor hábito a tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando el peatón comenzó a cruzar y le cambió la luz, se empezó a defender en el lugar donde pasaba el ciclista. Entonces nosotros lo llevamos a los medios y tratamos de explicar, dicho obviamente con todo respeto, sin soberbia alguna, de que el peatón, cuando comenzó a cruzar el 18 de julio, todos los vehículos, hasta que no culmine y llegue a la vereda opuesta, nadie se podría mover aunque tenga la verde que lo habilite. Debemos respetar que quien comenzó la maniobra, en este caso el peatón, debe determinarlo. Pero ¿qué pasaba? Como los autos con la verde arrancaban y además molestos por la ubicación de la ciclovía, el peatón no tenía más remedio que quedarse en el lugar de la ciclovía. Y el ciclista no podía avanzar y ahí tenía un obstáculo. ¿Qué hay que informar al peatón y al conductor? Que el peatón, cuando comenzó a cruzar, aunque haya cambiado la amarilla, está en la ciclovía, debe de poder terminar con sentido común el cruce. El auto no se puede mover hasta que eso se solucione. O sea que siempre primero la prioridad del peatón. Obviamente. Después el auto, después la bicicleta. Pero obviamente, porque el ciclista es un vehículo. Mirá, te pasan de vuelta, te hacen finitos y con mal humor. El ciclista es un grupo vulnerable de riesgo, pero no está considerado, no es un peatón con ruedas. El ciclista es un vehículo y tiene una normativa que respetar. Obviamente que va mucho más rápido que un peatón a 4 kilómetros por hora. Por lo tanto, él tiene que respetar. Si tiene en la ciclovía detenido un peatón, no puede lastimarlo. Obviamente porque recae sobre la ley, sobre él la reparación del daño que produzca. Y tengo una pregunta extra, que es bien, esto sí, lléveme oficial porque debería saberlo y no lo sé. La ciclovía, no estoy pensando en la de 18, estoy pensando en calles paralelas, San José, la bicicleta. ¿Son doble mano, aun cuando la calle sea de una sola mano? Y eso es extraño, no debería ser, pero bueno, de nuestro punto de vista, ahí se cometió quizás un error, desde el punto de vista de la seguridad vial. Cuando me enteré, casi me enteré que era doble mano con la rueda en la nuca. Más le diré, nosotros la hemos practicado, hemos visto, y lo hemos grabado, que yo pondría al revés la circulación del ciclista.
cuando se va hacia la Plaza Independencia, que el ciclista tenga el tránsito de frente. Para que lo vea. Y vaya, claro. Pero no, acá el ciclista viene pegado a un ómnibus o a un auto que está a 80, 90 centímetros de él. Es lo que pasa en 18 de julio. La exposición al riesgo es constante y es mayor. Hasta ahora, bueno, hay que adaptarse. Yo creo que hay un tema que está consolidado y todos los actores deben de saber cuál es un comportamiento. No solamente porque está escrito. Como usted decía, el sentido común vale en esto. Y también se hace justicia a través del sentido común. El derecho positivo lo resiste. El tema es que lo que está escrito es importante, lamentablemente, pero en caso de accidentes. Ahí sí importa lo que está escrito. Pero ahí es donde se encuentra el peatón cuando se entera que hay un reglamento. Cuando tiene que contratar un abogado para poder reclamar el daño que se le ha producido y le dicen, no, en el lugar que usted estaba se va a reparar por determinado porcentaje porque el resto suyo era una infracción. Ahí la gente abre, ¿cómo? ¿Una infracción? ¿Un peatón? Claro. Sí, cómo no. Hay un reglamento y que arranca quizás en 1916, mire la fecha que le estoy hablando, y que se le ha agregado otras cosas. Por ejemplo, la ley 19.824 reglamentó hace 2 años y medio, 3, si mal no recuerdo, que el peatón no puede cruzar, aún sea en su lugar legal, con algún elemento que disminuya su alerta, previendo Por la ejemplo, situación que usted del celular. mencionó, que es el celular. Ahora, ¿eso es para que el inspector detenga al peatón que cruza hablando por celular o mandando mensajes? No, sino que fue algo que el pretorio consiguió que en el Parlamento se tomara la misma decisión. Si para el conductor el celular estaba prohibido porque era un elemento distractor, marcame también qué hacemos con el peatón, porque tengo una cantidad de siniestros donde el peatón cruza hablando por celular y no sé ¿Qué qué me dice porcentaje de los culpa le tengo. auriculares? Disculpe. ¿Y qué me dice de los auriculares? Y digo lo mismo, porque ahí no es- escuchás ni el auto ni el mundo que te rodea. Claro, pero ahí entra eso. Si bien está dirigido como al celular, dice ningún elemento que disminuya su alerta. Los Walkman, la música, etcétera. Y en el caso... Falta que nos hagan espirometría, entonces. ¿Cómo? Al peatón. Pero ¿y cómo? ¿Y la espirometría es solamente para el conductor? ¿Conoce algún peatón que le hayan hecho espirometría? No, pero el control de entonces, alcoholemia sí. ¿Cómo? ¿Al La peatón? ambulancia, claro. Pero el tema de la tasa cero no es para el Está bueno, es conductor, un para toda accidente, la pero digo, población. a vos te Claro. puede parar cualquiera hacerte una espirometría en pleno tránsito con o- tu auto. Obviamente no se hace, pero en el caso que es una persona que es atropellada, yo como compañía de seguro lo primero que quiero hacer es que se me diga si tiene alcohol en sangre, si da positivo, porque la tasa cero no es solamente ¿Y para qué la me masa sacan conductora. si da positivo que estoy caminando? En el caso, en un siniestro No, de tránsito... no en un siniestro, no en un bueno, siniestro. ahí es donde inclusive más, nosotros tenemos partes médicos que se determina policonsumidor. No solamente en ese examen de un peatón que es atropellado sale el positivo del alcohol, sino que sale el de la droga. Entonces, yo creo que esto tendría que ser algo que empiece en la primaria como materia transversal y donde tengo al chico con su primera experiencia, indicarle cuál es el riesgo objetivo Qué de importante entrar al sistema del tránsito. Y esto es algo que el sistema se olvidó. Entonces, Pero además hoy cada vez tenemos más bolillas, por lo que se dan cuenta, ¿no? Antes era solo como manejar y el tránsito y el peligro. Ahora es peatones, tenemos derechos y obligaciones. Exacto, pero esto es antiguo. Desde que comenzó la historia de la seguridad vial, empezó antes con los romanos, que empezaron con algunos indicios del tema de decir, por ejemplo, el César, en el año 2 después de Cristo, marcó que el cruce de los romanos tendría que ser en la esquina. Si alguien fue a Pompeya, están hasta las piedras en las esquinas para que los peatones crucen. O sea, la seguridad vial es antiquísima. Lo que sucede es que, ruta del siglo XXI, pretendemos, ¿verdad? Ha habido un desarrollo fenomenal de la estructura vial. Vehículos del siglo XXI, normativa con el concepto del siglo XXI. Y los conductores estamos obsoletos, estamos conduciendo como en el siglo XX, XIX, todo nos pasa por encima. Y empezamos con la primera experiencia, si yo al peatón no le indico que hay un contexto jurídico y de responsabilidad objetiva, después se encuentran con algunos elementos como estas infracciones que se dijo. Yo puedo amenazar, incluso en el mundo moderno, por ejemplo, países más adelantados, hay estudios que dicen que hay una diferencia muy importante en cómo cumple la normativa el joven y el anciano. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la seguridad vial. ¿A quién no le interesa? ¿Al joven? A ninguno de los dos. Ajá.
¿no? Y ¿Quién nos va quedando, el maduro? Pero- Entonces, no, pero pero- lo conversamos a la vuelta, ya venimos. Primera pausa.